Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Bienvenidos a la semana 48 de Conexión Bíblica. Continuamos con el libro de Marcos. Capítulo 1 al 7. Ministerio de Jesús en Galilea. Marcos empieza, en primer lugar, con los años de ministerio de Jesús y no intenta analizar su vida detalladamente de manera cronológica. Antes bien, menciona algunos de los aspectos clave de la obra del Señor. Lo destacado del relato de Marcos son los milagros de Jesús y el rechazo por parte de su ciudad natal y los líderes religiosos judíos. Del capítulo 7 al 10, Jesús extiende su ministerio. Jesús visita regiones fuera de Israel y continúa sanando a las personas, con lo cual confirma sus credenciales como el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. También predice su muerte y advierte sobre lo que cuesta seguirlo. Después, empieza su viaje hacia Jerusalén, donde sería crucificado. Por el camino, proclama que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Del capítulo 11 al 16, Jesús llega a Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén y, al día siguiente, expresa su ira ante los cambistas y vendedores que se habían instalado en el templo y vuelca sus mesas. Los líderes religiosos judíos cuestionan la autoridad de Jesús y lo retan con temas difíciles, a lo que él responde con facilidad y sabiduría. Después es arrestado, juzgado y crucificado. Y temprano, en el primer día de la semana, se levanta entre los muertos. Aparece primero a María Magdalena y después a otros seguidores. La oposición a tus creencias no debería impedirte llevar a cabo la obra a la cual Dios te ha llamado. Agradecemos tu atención a esta conexión bíblica y los esperamos en la siguiente. Muchas gracias, Jorgito y Bere, por esta presentación de Conexión Bíblica. Es una bendición, la verdad, el servicio que hacen a través de la radio, a través de Conexión Bíblica y el libro de Marcos. También agradecemos a usted que ya está en sintonía. Bienvenidos a Familias de Pacto. Hoy tenemos un segmento especial previo a la palabra del Señor que será transmitida por nuestros hermanos Argueta, pues contamos con la presencia y el saludo fraternal de unas personas muy especiales. ¿Ha escuchado usted la frase, ¿Cristo realmente está aquí? Sí, la he oído, pero no sé de qué se trata. Bueno, pues Cristo realmente está aquí es el lema del grupo CREA y son sus responsables quienes nos acompañan en esta oportunidad. Bienvenidos nuestros hermanos Oscar y Pati Barrios. Bienvenidos, adelante. Gracias mi hermano Mario y mi hermana Claudia por esta oportunidad que nos dan de estar aquí en este segmento donde Familias de Pacto nos da la oportunidad de tener un tiempecito. Qué bueno es que nosotros podamos platicar de esta área y agradecemos mucho todo eso. Somos Pati y Oscar y nosotros pues estamos muy agradecidos con ustedes por esta oportunidad que nos dan de podernos acercar a la audiencia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios y le damos gracias al Señor también de este privilegio tan grande de podernos dirigir a la audiencia de Radio 760, que es una audiencia linda que nos escucha constantemente. Así que muchas gracias, Claudia y Mario. Excelente, Oscar y Pati.
Vamos a entrar en materia, vamos a sacarle el jugo al tiempo y queremos que por favor ustedes nos cuenten cuál es el apoyo que Grupo CREA brinda dentro de nuestra congregación. Ok, nosotros, como dice Isaías 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y Dios nos llama así, ¿verdad? Restauradores de calzadas para habitar, y eso es lo que buscamos nosotros en el Grupo CREA, acompañar, levantar, reconstruir vidas en el Señor. Y es un espacio básicamente de acompañamiento y crecimiento espiritual para las personas que están viviendo etapas de cambio, ¿verdad? Muy bien. Nosotros dentro de nuestra sección tratamos de brindar un apoyo tanto espiritual, en oración, en estudio bíblico, en un ambiente agradable donde los hermanos puedan sentirse bien recibidos y bendecidos por parte del Señor. Tratamos la forma de buscar que ellos se mantengan siempre gozosos en medio de la lucha, en medio de la prueba que puedan estar viviendo, ¿verdad? Hay un grupo objetivo al cual Grupo CREA se dirige. ¿Cuáles son esas personas? ¿Nos pueden contar, por favor? Ok, fíjense que nosotros inicialmente pues éramos personalidades separadas, así que nosotros, el Señor nos unió e iniciamos ese grupo, y el grupo básicamente está enfocado para todas aquellas personas que sienten la necesidad de contactarse con un ministerio específico, divorciados, separados, padres y madres solteras y solteros, y para personas viudas también. Qué bendición. Excelente, Qué bendición. es un enfoque realmente maravilloso. Y la palabra del Señor cumpliéndose, restaurando, ¿verdad? Sembrando, reiniciando, mostrando la vida en Cristo que es nueva, ¿verdad? Para nosotros. Gracias a Dios. Tengo una pregunta más. ¿Cómo ha impactado Grupo CREA en la vida de ustedes? ¿Pueden contarnos un poquito, por favor? Pues la verdad es de que para nosotros en Grupo CREA ha sido una edificación, una bendición, porque nos hemos encontrado con diferentes situaciones que nos han bendecido en medio de las luchas que los hermanos viven. Entonces, la verdad es de que para nosotros es una fortaleza ver muchos hermanos que se acercan necesitados, y al mismo tiempo pues que hemos visto el crecimiento y el desarrollo de ellos durante el tiempo que hemos estado, ¿verdad? Entonces nosotros nos sentimos bendecidos definitivamente de poder estar sirviendo en este privilegio. Una obra muy grande, definitivamente. Yo voy a resumir lo que Oscar nos decía. Ustedes son un testimonio vivo de la palabra que hoy han leído en Isaías. Son un testimonio vivo del ministerio que Dios quiso levantar, del Grupo CREA. Y pues bendecimos el nombre del Señor por verles con esa energía, con esa renovación, con ese entendimiento transformado. Bendecimos el nombre del Señor y lo decimos porque usted que nos escucha puede estar atravesando una condición similar. Pues aquí está el Grupo CREA de Ministerio Selim Central para poder apoyarle. Y queremos, la verdad, hoy tenemos un tiempo muy reducido, pero ya tenemos por ahí agendado, estamos tratando de agendar con ustedes un programa más amplio, ¿verdad? Para platicar un poco más despacio respecto al ministerio y lo que el Señor quiere hacer en las vidas. Pero nos pueden contar, por favor, cuáles son los días y el horario en que el Grupo CREA se reúne. Ok, nosotros estamos los días jueves de 7 a 8 de la noche y sábados a las 5 de la tarde de forma virtual por la plataforma de Meet. Entonces, nosotros enviamos el link y ya los hermanos se van conectando poco a poco. Y tenemos discipuladores también de Ministerio Familiar que nos han brindado su apoyo y ellos nos respaldan con la enseñanza los días sábados. Y si usted, hermano, que se encuentra ahí escuchando este segmento, pues le invitamos a que usted pueda comunicarse a la iglesia, al departamento, al área de matrimonios,
ahí con hermana Helen y ella les puede proporcionar nuestros números de teléfono de Pati y el mío para que podamos enviarles el link y que se puedan comunicar con nosotros o conectar con nosotros en nuestra reunión. 2202-2202 es el número de teléfono del PBX de Iglesia Link Central. Allí ustedes marcan y piden, por favor, como decía Oscar, comunicación a la extensión de Ministerio Familiar, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, por el espacio que nos han permitido el día de hoy. En breve nos vamos a ver allí en el Ministerio Familiar, así que ya lo sabemos, así solo los dejamos ahí picados a los hermanos para que puedan acompañarnos y estar con nosotros. Muchas gracias a Pati y a Oscar por el espacio que nos han dado. No sé si tienen las últimas palabras, por favor. Pues sí, gracias primeramente al Señor, y me conmueve mi corazón cuando Claudita decía que es un ministerio. Gracias, Señor, por esa bendición de que pudimos abrir este grupo para todas aquellas personas que se sienten solas, ¿verdad? Sí, gracias Mario, gracias Claudia por permitirnos esta oportunidad de estar aquí en Familias de Pacto para poder compartir lo que somos en el Grupo CREA. Nos complace haberles tenido como ministerio familiar y estar estrechando lazos para poder juntos edificar esas casas, ¿verdad? Bendecimos el nombre del Señor y como decía Mario, nos vamos a saludar ya más tarde, ¿verdad? Y saludos también a todos los hermanos de CREA que me imagino están conectados también. Pero y si no, pues cuéntenles por ahí que estamos a través de Radio 760. Bendiciones. Bendiciones a todos. Buen día. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso del tiempo a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Argueta Juárez. Bendiciones, hermanos. Qué gusto y qué privilegio estar en el programa de hoy, Familias de Pacto. Agradecidos con el Señor por un día más que nos permite y contentos de compartir con cada uno de ustedes. Así es, muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta lo íntimo de su hogar. Como todos los sábados, pues hoy traemos un tema muy especial para edificación de nuestros hogares. Así es, mis hermanos. El tema que queremos compartir hoy con la ayuda del Señor es renovar la mente para edificar la casa. Es una serie de temas que venimos hablando tanto en la radio, a través del programa Familias de Pacto, como en los servicios en la tarde, a las 4 de la tarde, en los servicios de Ministerio Familiar. Venimos hablando de renovar la mente por el Espíritu Santo. Es algo muy necesario, hermanos, entenderlo y aprenderlo para poder cambiar nuestra manera de vivir. ¿Sí? Y eso nos va a traer muchos beneficios y mucha bendición y nos va a hacer crecer y madurar en Cristo Jesús. La importancia de renovar la mente. Así es, sí tenemos nuestra primera cita. Usted que toma nota, está en el primer libro de Crónicas 2:12 y dice así: y añadió Hiram, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha hecho los cielos y la tierra, y que ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de prudencia y entendimiento, que edificará una casa para el Señor y un palacio real para sí. Interesante, hermanos, porque a David se le había dicho que él no iba a edificarle la casa al Señor, aunque él tenía el deseo. Pero el Señor, a través del profeta Natán, le dijo que no iba a ser él, sino su hijo Salomón. Y aquí vemos que Salomón pues se había afligido, ¿verdad? Preocupado, y oró al Señor y le dijo que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo. Y así fue como el Señor lo dotó, porque aquí lo dice Hiram, y que le ha dado un hijo sabio a David. 1, 2, dotado de prudencia y entendimiento, que ahí entra la mente, ¿verdad? Para edificarle una casa al Señor. Entonces, como es importante pedirle el auxilio del Espíritu Santo, que esas características estén en nosotros, hermanos, para edificar la familia, para edificar, porque cuando habla de casa, habla de la familia, habla del hogar, habla de los que habitamos en ese techo,
aunque ya entendimos que la familia estaba formada de diversas formas, valga la redundancia, hombre, mujer e hijos, o a veces solo la mujer, a veces solo el varón, a veces los abuelitos, pero sí se necesita de la sabiduría del Señor, renovar nuestra mente para edificar la casa. Y entonces, como punto de partida, pues queremos mencionar Mateo capítulo 7, versículos 25 en adelante. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Vamos a leer del 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ahí vamos a detenernos, gracias, Michelle. Entonces, vemos que para edificar una casa como punto de partida, mi hermano, hay que oír a Cristo. Y no solo eso, sino poner en práctica esa palabra. Y la palabra de Cristo es toda la Biblia, ¿verdad? Toda la palabra está ahí. Y nos va a ayudar a edificar la casa y que el Espíritu Santo nos va a dar ese entendimiento para ponerla por obra, para ponerla en práctica. Ya vamos a entrar más en detalle qué significa ponerla en práctica, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, dice la palabra, que vamos a ser sabios. Quiere decir que el sabio no es el que se las puede solo, sino que es el que oye la palabra de Cristo, entiende la palabra y al ponerla en práctica se vuelve sabio. Qué interesante, hermanos. Podemos saber mucha Biblia, pero si de nada de eso ponemos en práctica, no somos sabios, ¿sí? Entonces, pero si hacemos eso, va a venir las pruebas, va a venir dice, vientos y la van a azotar. Pueden ser vientos de doctrina, pueden ser pensamientos, a veces generacionales, patrones, etcétera, que vamos a ver más adelante, que puedan, que nos va a ayudar el Espíritu Santo a identificarlos, que traemos en nosotros, que a lo mejor puede ser algo potencial que va a destruir una casa. Pero al entender la palabra de esa forma, esa casa no va a caer, hermano, se va a sostener. Pero veamos el otro ejemplo. En Proverbios 14. No, aquí en Mateo 7, 26. Bueno. Todo lo que el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Tremendo, ¿verdad? Porque también esta persona dice que oyó la palabra igual que la primera. La diferencia fue que no la puso en práctica. Ya vimos que el que la pone en práctica es sabio, pero el insensato es el que no la puso en práctica. Y quiere decir que no le dio la importancia, habiéndola entendido. No le puso el esfuerzo, el deseo, sus pensamientos, sus fuerzas, el amor por esa palabra que oyó y que ha venido oyendo. Y entonces vinieron las mismas pruebas, dice, porque el enemigo no se detiene, hermano, va a tratar de querer golpear las casas. Pero el hombre sabio es el que la va a fundar sobre la roca. Pero la fundó sobre la arena y no soportó la prueba y tuvo pérdida, ¿verdad? Bien, ese es un punto de partida que queríamos poner, de que el fundamento debe ser Cristo y sobre ese fundamento edificar. Ahora veamos Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Tremendo, ¿verdad? La mujer tiene un papel trascendental, hermanos, fundamental en la edificación de la casa, digamos, así como la tiene el varón. Aquí específicamente menciona a la mujer este proverbio. Y ejemplos tenemos, ¿verdad? En la palabra. Aunque tú tienes ahí la cita de Tito, ¿verdad? Así es, está en Tito, cuando habla en el versículo 2, habla de los ancianos que deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. En el versículo 3 dice, asimismo las ancianas, que ahí al hablar de ancianas se está hablando de mujeres maduras,
¿verdad? Deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Interesante, ¿verdad? Porque la mujer sabia, dice. Ya vimos que un hombre o una mujer sabia son los que ponen en práctica la palabra del Señor. Y el ejemplo que menciona aquí Tito de cómo debe ser, porque así dice, las mujeres deben ser. Uh-huh. Esa es la aspiración de toda mujer, ¿verdad? Y también está la del varón, pero hablándole a las mujeres ahorita, porque en ese proverbio estamos explicando cómo de importante el papel de la mujer, el papel clave que desarrolla en marcar a un hijo de niño. Y ahí me trae a la memoria a mí a Loida y Eunice, porque Pablo le dice, la fe no fingida queda en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que tú has recibido desde niño. ¿Qué le habrán dicho a ese niño a estas mujeres? Esa es la pregunta. ¿Qué le habrán enseñado? Que quedó marcado en sus vidas ese servicio, ese amor al Señor, esa fe en creerle al Señor. No cabe duda, hermanos, que en la vida de este gran hombre hubo una mujer sabia. Y fueron, como tú decías, fueron mujeres temerosas de Dios que lo enseñaron a él, ¿verdad? Y llegó a ser Timoteo, llegó a ser un ministro, ¿verdad? Que ayudaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Era un ministro que fue engendrado por estas dos mujeres, ¿verdad? Exacto, interesante, hermano. Mire el papel tan trascendental en marcar la vida de un hijo. ¿Cómo es no involucrarse? Hoy día la tecnología, así como trae beneficios, también trae problemas, ¿verdad? Porque hay un distanciamiento en las familias y se está formando un nuevo patrón de pensamiento que antes no existía. Y es que cada quien busca la forma de entretenerse en casa, y no solo entretenerse, sino está cambiando nuestra manera de pensar, está cambiando nuestra manera de actuar. Ha sido un instrumento que puede ser de bendición, pero también de problema, ¿verdad? Y lamentablemente se vuelve más problema. Ahí es un instrumento donde fácilmente se peca y nadie supo nada, ¿verdad? Pero se vuelve una ley en las manos y en los ojos, y no respeta horario. Puede ser 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y ahí está el celular enseñándonos, ministrándonos, formando nuestras actitudes, nuestra manera de pensar. Bueno, entonces, pero el ejemplo aquí lo mencionamos por Loida y Eunice, mujeres que dedicaron ese tiempo a un hijo. Que fueron mujeres sabias, ¿verdad? Que supieron edificar su casa. Supieron edificar su casa, sin saber el llamado que venía para ese varón, pero que el Señor tomó muy en cuenta a estas mujeres el trabajo que hicieron. Bueno, ahora en 1 Corintios 3:12 dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, con plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, interesante, porque vuelve a aparecer la palabra edificar. Pero vuelvo a mencionar otra vez sobre el fundamento. ¿Se recuerdan que hablábamos de la roca para edificar la casa? Si sobre ese fundamento nosotros edificamos, dice, con oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, madera, heno, paja, entonces al final va a venir la prueba, ¿verdad, hermanos? Que son esos vientos, esos torrentes, esos ríos, esa lluvia. Pero aquí ya habla de fuego. Quiere decir que va a venir prueba a la familia. Pero ¿sobre qué estaba fundada la casa?
y eso va a prevalecer. Y no que haya división, que haya divorcio, que haya separación, porque no logramos caminar juntos buscando al Señor, poniéndonos de acuerdo, sino que dice que a la hora de la prueba, más bien se dividieron. Y lamentablemente hemos visto hogares así, hermano, que por tema de dinero, que por tema de carácter, por no rendir al Señor muchas cosas, por tema de no involucrarse con los hijos, a veces los distanciamos entonces del Señor. Entonces tenemos que escoger o tener recompensa, que es un hijo que nos va a honrar, que es un hogar que va a honrar al Señor, o pérdida, donde el enemigo destruyó, ¿sí? Donde la prueba vino, ¿verdad? Y no la soportó, ¿verdad? Y acuérdense que este tiempo es un tiempo de prueba, donde el enemigo quiere menguar las fuerzas del pueblo del Señor, quitarle la fe, la esperanza, para que entonces caiga en depresión y caiga en tristeza y en frustración y sienta que todo no tiene solución. Y no es así, hermanos. Hemos sido llamados a estar con un Dios todopoderoso, el único Dios que puede levantarnos y cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, hermanos. Porque el Señor no ha perdido ninguna batalla. Amén. Amén. Así es. Entonces, edificar con entendimiento para tener un buen matrimonio y familia. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en relación con los patrones que llevamos de cómo es un matrimonio y familia. Para explicar un poquito este enredo, es el patrón de lo que vimos, cómo era nuestra casa, lo podemos estar repitiendo en el hogar que ahora tenemos. Y encontramos un concepto de lo que es patrón de vida. Y dice patrones, son patrones de pensamiento y acción que han formado en nosotros a través de nuestra vida. A veces formamos los nuestros y a veces son transmitidos por generaciones, ¿verdad? Pues vemos que hay patrones agradables. ¿Cuáles son los patrones agradables? Son los que están a la luz de la palabra, ¿verdad? Que la palabra los evalúa y armonizan con la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Y los patrones desagradables, que son aquellos que no armonizan con la palabra del Señor, ¿verdad? Encontrábamos algunos ejemplos de patrones que no agradan al Señor, patrones negativos, ¿verdad? Y mirábamos uno en la palabra, mirábamos el engaño, la mentira, ¿verdad? Y vemos varias generaciones que transmitieron a sus generaciones ese mismo patrón de engaño y mentira. Vemos que comenzó con Abraham, que mintió en cuanto a que Sara era su hermana. Continuó con su hijo Isaac, mintió en cuanto a que su esposa era su hermana. Continuó con su hijo Jacob, que pretendió ser su hermano de Esaú y tomó la bendición de la primogenitura. Continuó con la familia de Jacob. Los hermanos vendieron a José, ¿se recuerdan la palabra? Vendieron a José como esclavo y le dijeron a su padre que había sido muerto, ¿verdad? Uh-huh. Interesante, ¿verdad? Muy marcado ese ejemplo del patrón de la mentira, ¿verdad? Hay y el engaño, como nosotros caemos en ello muchas veces, ¿verdad? Le mentimos a nuestros hijos, le mentimos a nuestra esposa, que creemos mentirle al Señor y la verdad se vuelve una ley dentro de nosotros, pero tiene que venir el Espíritu Santo a nuestra vida, permitirle a nosotros que tome nuestra mente, que cambie nuestra manera de pensar y para que cambie nuestra manera de vivir, porque si ponemos la mente en la carne es muerte, dice la palabra en Romanos 8, pero si ponemos la mente en el Espíritu es vida y paz. Quiere decir que uno elige en dónde poner la mente, qué patrones va a seguir. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a identificar. Ahí mencionamos uno, la mentira o el engaño, pero hay más, hermanos. Si vemos hoy día en las familias, está
el dinero. ¿Qué patrón traemos en relación al dinero? Eso está causando problemas. Traemos un patrón de deuda, porque eso fue la forma como lo vimos en la casa de los padres. O traemos un patrón de derroche, porque dinero que viene no lo acabamos, ¿verdad? Y no pensamos en un futuro. Y en este tiempo que viene, hermano, viene un tiempo de mucho gasto. De hecho, ya empezó. Si se da cuenta, la publicidad, todo está bien planeado para que el dinero lo gastemos y si no hay, nos endeudemos. ¿Por qué? Porque toca el sentimiento, toca una necesidad en el hombre de su identidad, ¿vale? Por lo que compra, por lo que tiene, porque quiero tener más, porque yo quiero cambiar esto, etcétera. Y no digo que no se vale comprar algo que nos va a mejorar nuestra vida, pero toda vez no sea una deuda que va a comprometer la casa, la comida, la ropa, las necesidades básicas, pago de agua, luz, teléfono. Hermano, hay patrones de veras que tenemos que revisar nuestra vida, que nos hacen no tener sueño muchas veces, no descansar, porque tengo que pensar mañana cómo voy a pagar lo que ya gasté o malgasté. Entonces, el Señor nos ayude para renunciar a eso, hermano, y que nuestro valor no está en las cosas materiales, porque el tema es en qué pongo yo mi valor, y por qué me comparo, ¿verdad? ¿Por qué me siento triste en este tiempo? ¿O por qué enojado, frustrado? Hermano, pensamientos del mundo que están afectando a las familias. Si no tenemos claro ese fundamento que es Jesucristo y lo que valemos para el Señor, no vamos a tener cómo ayudar a nuestros hijos, que también ellos van a ver todo alrededor y van a decir, papá, ¿y por qué nosotros no gastamos lo mismo? ¿Verdad? Entonces, es importante decirle quiénes son ellos y que tengamos contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Y así como ese, hay más patrones, hermano. Mencionamos dos, ya van dos: la mentira, qué pensamientos tenemos en relación al dinero, qué pensamientos tenemos en relación a la estabilidad de un hogar, hermano, y con el carácter. ¿Será que rápido cuando viene la primera prueba, el pensamiento es, bueno, tú por tu lado, yo por el mío, ¿verdad? Y dividamos, porque nosotros no logramos entender, los dos tenemos mal carácter. Está bien, tenemos mal carácter, pero no vivamos así. Vengamos al Señor y decimos, Señor, esto no está edificando, esto está destruyendo, ¿verdad? Y está causando inseguridad en los hijos. Entonces, en fin, hermano, hay muchos patrones. ¿Cómo disciplinamos a los hijos? ¿Cómo aprendió mi esposa o cómo aprendí yo? ¿Cómo nos relacionamos con los suegros? ¿Sí? ¿Es mejor con tus papás o es mejor con mis papás? ¿Qué patrón llevamos, hermano? Entonces, sale porque, y en la definición que leía Cory, un patrón es alguien que manda, ¿verdad? ¿No ha visto usted que se usa mucho en el campo? ¿Ah? Patrón, ¿cómo está? Él es el jefe, ¿verdad? El patrón. Patroncito. O a unos en el mercado le dicen, patrón, ¿qué va a querer? Por darle, como quien dice, usted es el que manda, ¿verdad? Porque usted trae el dinero y usted compra mi producto, por eso le digo patrón. Pero lo mismo son esas leyes en nuestra mente y en nuestro corazón que nos tratan de gobernar, hermano, y muchas veces lo logran. Que vengamos al Señor de veras a pedirle ese cambio. Por eso el Salmo 127 lo dice claro, ¿verdad? Aquí creo que lo tienes. Sí, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada y os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Qué interesante. Es así, hermano, está hablando de que el esfuerzo que hagamos nosotros por conseguir la provisión de la casa y todo eso, no creamos que eso es lo que está edificando la casa. Es Jehová quien edifica la casa, quien te da las fuerzas para ir al trabajo. Qué rico es venir y comerse unos frijolitos bien ganados, hermano. Que logramos nosotros
con el esfuerzo y las fuerzas que Dios nos dio, ganarlo, ¿verdad? Pero Dios estuvo en todo, ¿verdad? Hay paz en el hogar. Pero cuando nosotros creemos que es por nosotros y qué voy a hacer con lo que viene, no descanso. Y dice, y a su amado dará Dios el sueño. Con quien dice, está reposado en el Señor. Entonces, hermano, que Jehová edifique nuestra casa, ¿sí? Ese es el anhelo de nuestro corazón siempre. Bueno, sigamos. Entonces, hay patrones hablando de... bueno, queremos hablar de unos ejemplos, hermanos, de mujeres y de varones de la palabra que se levantaron, especialmente cuando vieron que venía destrucción para sus casas. Eso es lo que el Señor quiere que seamos, digo, hombres y mujeres que nos levantemos ante la destrucción que viene o que pronto ya está. Y un ejemplo es Abigail. ¿Sí? De Abigail, ¿qué aprendemos? Bueno, recordemos un poquito la historia. Dice de Abigail que era una mujer bella y sabia, inteligente, ¿verdad? Entonces vemos de que David había cuidado los campos de Nabal, ¿verdad? Entonces le envía a pedir provisión a cambio del cuidado que había tenido. Entonces Nabal se niega a darlo. Entonces David se enoja y dice que va a ir a destruir la casa, ¿verdad? Entonces cuando él venía de camino, le avisan a Abigail y ella sale al encuentro, ¿verdad? Y le lleva provisiones y le dice a David que no vaya a destruir su casa, ¿verdad? Que su esposo es un insensato y que cuesta que escuche, ¿verdad? Pero que ella va allí a abogar porque no destruyan la casa. Exacto. Y David se admira de la inteligencia de esta mujer, de la sabiduría. Y a mí me llama la atención algo. Esta mujer vio que venía destrucción para la casa. Mire qué interesante, hermano. ¿Por qué? Por una dureza de corazón de este hombre, Nabal. Pero ella pensó también en todos los demás. Dijo, no, a causa de él nos va a venir una destrucción a todos. Se adelantó, preparó todo y detuvo esa destrucción que venía inminente. Hermano, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros por los nuestros? Por nuestros hijos. Sabemos que en los institutos, en los colegios, en la universidad, en los trabajos, hermano, hay un asedio tan fuerte a su propia identidad, a su fe. Y el mal ya está ahí, pero tenemos que levantarnos nosotros como esta Abigail, que significa alegría y gozo que ella tuvo en el Señor y esa sabiduría que Dios le había dado para entonces venir nosotros y hablarle a nuestros hijos. No, mi hijo, usted no va con los pensamientos de este mundo. Dios tiene otros planes para nosotros. Ubicarlos en el Señor. Y así podemos mencionar otras mujeres, ¿verdad? Como Ruth, que llegó a una tierra desconocida y ahí el Señor le edificó una casa. Pero ¿qué hizo esta mujer? Ya vimos en Abigail, una mujer inteligente que detuvo una destrucción. Ruth, una mujer obediente. Que se dejó instruir por el Noemí, figura del Espíritu Santo. Ahora haz esto, ve, mejor espiga en este campo, ve y preséntate al varón Booz, mira, habla de la redención. Hermano, es la iglesia de hoy dejándose guiar por el Espíritu Santo, la Noemí. Y Ruth, por obedecer todo eso, dice que es la única mujer, tú decías, ¿verdad? Es la única mujer que la palabra la llama virtuosa. Virtuosa. La iglesia que se deja guiar por el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo es una iglesia virtuosa. Que seamos eso, hermano. Luego Esther, hermano, dice la palabra que ella arriesgó su misma vida. Su nombre significa estrella. Estrella, por salvar a su pueblo. Porque había una destrucción inminente, volvemos a decir lo mismo. Venía una destrucción inminente, hermano, contra el pueblo judío. Pero Dios levantó a esta mujer, que es figura de la iglesia, intercediendo. Y Mardoqueo dándole instrucciones. Hermano,
esta tarea solo no lo podemos hacer, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Entonces, pidámosle al Señor, si tenemos que arriesgar algo, hermano, hagámoslo, pero no nuestra carne, guiados por el Espíritu Santo. Nehemías, ahora hablando de varones, que ya hablamos de 3 mujeres, otro ejemplo que a mí me dejó impactado, que le llegó una noticia, cómo estaba destruido el pueblo, hermano, cómo estaba destruido y Jerusalén, los muros caídos, las puertas quemadas, y él viene y se conmueve, y ese varón, hermano, pide el auxilio del Señor para poder, y arrepentirse, se arrepintió primero, que ese es un cambio de mente, hermano. Él estaba muy cómodo. Él era copero del rey, o sea que él, si pensaba en él mismo, él estaba bien, pues. Claro, era un puesto noble. Era un puesto, sí. De nobleza. Entonces, él puede haber dicho, bueno, pero si yo estoy bien aquí, ¿verdad? Mi casa también. Entonces, pues qué mal que les está yendo mal a aquellos, ¿verdad? Pero no, hermano, él se conmovió de tal forma que lo primero que hizo fue orar al Señor y pedir perdón. Perdón porque habían fallado al Señor. Y el Señor se fue encargando de lo demás, dándole provisión. ¿Cómo empieza? Y así fue como fue a levantar los muros, las puertas de Jerusalén nuevamente, esos muros que tienen que proteger hoy nuestras casas, hermano, nuestras familias. ¿Cómo empieza entonces la edificación de una casa, hermano? Orando. Así empezó Nehemías. Oré al Dios de mis padres, dice. Y le dije yo, Señor, escucha ahora mi oración que hoy hago delante de ti. Hemos pecado, y empieza a reconocer la condición, hermano. La destrucción ya había llegado. Entonces vemos varios casos. Uno son de anticiparse antes de la destrucción. Eso es ser inteligente, digamos, Abigail, ¿verdad? Una Esther. Y así dice, ¿verdad? Que el sabio ve venir el mal y se aparta. Exacto. Una Ruth, otro ejemplo de mujer guiada por el Espíritu Santo para edificar la casa. Pero un Nehemías, hermano, ¿qué pasa cuando ya está todo destruido? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Señor, ya mi matrimonio o mis hijos, estamos pasando esta crisis, hubo infidelidad, hubo adulterio, ¿qué hago? Orar, hermano. Arrepentirse. Arrepentirse. ¿Dónde estuvo el problema, Señor? Ahora, ayúdanos, Señor, cambia nuestra manera de pensar. Y viene el auxilio del Señor. ¿Desde qué vino para Nehemías? El rey le dio provisión, le dio todo lo necesario para que la obra se hiciera nuevamente. Y se levantó ese muro, hermano. Nuevamente. Jerusalén fue restaurada. Jerusalén es la casa. Por eso el Señor dijo, vayan y anuncien este evangelio en Jerusalén, en Judea y hasta lo último, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén estaba destruida. ¿Cómo estará tu casa hoy, hermano? ¿Cómo estará mi casa? Y yo veo y digo, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos tu ayuda, Señor. Entonces, Nehemías se levantó y fue a reconstruir esos muros, hermano. Levanta nuevamente los muros de tu casa, de tu hogar, hermano. Vuelve a restaurar la confianza, que tú seas creíble nuevamente, que tú seas una persona respetada nuevamente, pero por el que vive dentro de ti, que seas una persona de palabra, que seas una persona de fiar, y que ese concepto tengan tus hijos nuevamente si lo has perdido, hermano. No hay nada perdido, solo sé como Nehemías. Hombre, mujer, levantémonos en el nombre de Jesús. Y entendiendo ahora todo esto, hermano, estos ejemplos y todo, es para que examinemos nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué patrones hay en nosotros que estamos arrastrando? Si hay alguna inseguridad, si hay alguna falta de fe, si hay mucho arraigo por las cosas terrenales, hermano, pues Dios quiere que coloques tu mente ahora en lo celestial, ¿verdad? Con la mente
puesta en el cielo, y la palabra dice, puesto los ojos, pero los ojos estos no pueden estar viendo al cielo. ¿De qué está hablando? De los ojos espirituales, a nuestra mente, nuestro corazón, darlas al Espíritu Santo para que el Señor nos vaya guiando, nos vaya mostrando el camino. Porque mira, hermano, si hablamos de patrones, un patrón feo que tenemos es que vemos siempre lo malo, ¿verdad? Ya hablamos de eso, ¿verdad? Sí. Es más fácil ver lo negro que todo lo blanco que está alrededor de lo que está negro. Es muy fácil, hermano. Es fácil encontrar un error que dar gracias por todo lo bueno, el esfuerzo que se hizo. Y muchas veces con nuestros hijos a veces pasa eso, hermano. Ni siquiera los felicitamos por el esfuerzo que han hecho por mejorar sus notas de pronto, pero llevan una mala y le echamos a perder su estima por esa mala y no vimos todo el esfuerzo que hizo alrededor por lo demás, ¿verdad? Obviamente estoy hablando de aquel hijo que se esfuerza, ¿va? Porque hay algunos que no. A esos hay que ayudarlos de alguna forma. Entonces, vemos que el Señor cómo nos trata a nosotros, ¿verdad? Cómo nos habla. Y tenemos un ejemplo, si lo vemos, si ustedes nos acompañan en Apocalipsis capítulo 2, donde el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En los primeros versículos dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, dice, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Primero lo dice el Señor, las virtudes. Le reconoce el esfuerzo que ha hecho, y ha visto, dice, que se ha cansado, su fatiga, dice, todos los que ha tenido que soportar. Hermano, esos son halagos. No sé si lo ve usted despacito, son halagos. Y de último le dice, pero tengo contra ti. O sea que el ejemplo del Señor para nosotros es que siempre resalta lo bueno. Exacto. ¿Verdad? Resalta lo bueno. Y luego, pues, obvio, nos corrigen aquello que no está haciendo bien, ¿verdad? Sí, exacto. El Señor no va a tolerar el pecado, no va a tolerar lo malo, pero no te desecha a ti, pero no aprueba las obras muchas veces que hacemos. Y eso es lo que está diciendo. Todo lo que Él ha hecho por el Señor se lo reconoce, pero si tienes que arrepentirte, le dice, porque has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. De pronto estaba con el orgullo, y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? La palabra en griego es metanoia, que significa cambiar mi manera de pensar, dar un giro de 180 grados de la dirección que yo llevaba, hermano. Entonces volvemos a hablar otra vez de renovar la mente para edificar una casa que agrada al Señor. Y es eso, ¿verdad? Reconocer que sin el Señor nosotros no podemos. Entonces, hermano, si vamos a corregir a nuestro hijo, no vayamos solo sobre la falta, sino vayamos primero a reconocerle, hijo, yo te amo, tú sabes que te hemos dado lo necesario, atendido, pero no estamos de acuerdo en esta necedad en la que tú has caído, ¿verdad? En esta intención ya premeditada con la que actúas. Y es ahí donde tenemos que corregir eso. Entonces, patrones, ¿verdad, hermano? Que tenemos que identificar, que el Espíritu Santo nos ayude a eso. Y al identificarlos, si vemos que son patrones buenos, pues continuarlos, ¿verdad? Y ahora claro, si son patrones desagradables, pues con la ayuda del Espíritu Santo, cambiarlos por patrones buenos. Sí, yo recordaba a mi suegra, bueno, mis suegros, ¿verdad? Ya están con el Señor ellos, pero yo me recuerdo que cuando uno llegaba a la casa de ellos, ¿verdad? O llegaba alguien a verlos que les tenía aprecio, ellos no dejaban que uno se fuera con las manos vacías. Fíjense, más de alguna fruta o algo, le decían, llévese esto. Tenían era un patrón en ellos.
muy bueno. Por eso hablaba mi esposa de que si hay buenos patrones, pues que sigan, ¿verdad? Si uno tiene a sus hijos y le dice, mi hijo, si usted ve a una persona mayor, salude. Si usted ve una casa y lo invitan, pregunte si puede ayudar en algo. Pregunte si puede apoyar en algo. Si le dicen no, pues no hay problema. Pero usted siempre ofrezca una ayuda, un apoyo, ¿verdad? Porque pues una casa cuando invitan a uno lleva mucho trabajo, ¿verdad? Y qué bueno dar una buena mano, ¿verdad? Entonces, hermano, que el Espíritu Santo nos muestre nuestra vida, que nosotros nos dejemos guiar por Él y cambiemos nuestra manera de pensar. En el Salmo 51:10 dice David: Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. Qué lindo, ¿verdad? Él ya había fallado, etcétera, pero cuando esa palabra corazón también se refiere a mente. Cuando uno ve el hebreo, crea en mí, oh Dios, dice, un limpio corazón. Pongámosle mente. Crea en mí, oh Dios, una mente limpia y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice la palabra que nos presentemos y nos renovemos nuestra mente por el Espíritu. Y edifiquemos la casa del Señor. Dice, renovemos nuestra mente por el Espíritu y edifiquémosle casa al Señor con la familia que nos dio. Amén. Que todos alcancen ese propósito de Dios. Que ninguno se pierda, hermanos, sino que todos alcancen la meta que es Jesucristo. Porque eso es lo único que va a edificar nuestra casa. Va a edificar nuestra vida. Nos va a cambiar nuestros patrones, los patrones que no le agradan al Señor. Y en ese camino nuevo tenemos que llevar a nuestros hijos. Bien, mis hermanos, queremos dar gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. Deseamos que haya sido de mucha bendición para ustedes, como lo fue para nosotros. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo del IM Central.